Referencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas. De cada 100 estudiantes, 73 son mujeres. Muy pocas mujeres llegan a cargos directivos altos como rectoras de universidades, tan solo 18% en Latinoamérica, porcentaje similar en Colombia. En cuanto a la investigación, tan solo el 30% de la investigación a nivel global es desarrollada por mujeres. En Bogotá, entre el 41 y el 59% de los estudiantes de las carreras de humanidades son mujeres, y sin embargo son más los profesores en estas disciplinas que profesoras. El lugar tradicional de la filosofía, por lo menos desde finales del siglo XVIII, ha sido la universidad en particular y la academia en general. De allí que la relación entre la academia y la filosofía se haya tomado como algo natural en los últimos siglos. No obstante, hoy más que nunca se ha comenzado a repensar esta relación, lo que ha permitido al mismo tiempo relacionar la filosofía con la academia desde las discusiones feministas. Es así como, tan solo para nombrar un ejemplo, en los últimos años se ha puesto en discusión la paridad de género en las facultades, no solo en las de filosofía, sino en general de universidades tanto públicas como privadas. La consecuencia de esto ha sido la denuncia del predominio tradicional que se le ha dado a las voces de los hombres sobre las de las mujeres en la enseñanza universitaria. Somos Milena Bonilla y William Guerrero, integrantes del semillero Unheimlich de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Libre, y hoy hemos querido traer a discusión este tema haciendo especial énfasis en la relación entre la filosofía, el feminismo y la academia. Por esta razón, hemos invitado a Cristina Toro, quien es filósofa y docente de filosofía latinoamericana y además adelanta un doctorado en humanidades en México. Muchas gracias, Cristina, por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que para comenzar un poco con el diálogo, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo se ha ejercido como la práctica feminista en Colombia? Bueno, pues creo que si encontramos, digamos, la academia en filosofía, entendiéndola como las universidades, los centros de estudios, los centros de investigación, si bien ha avanzado en crear espacios seguros para las mujeres, espacios libres de violencia de género en las universidades, también ha habido una sensibilización, creo que ha sido progresiva frente a las necesidades de considerar el género como tema de estudio curricular en áreas especialmente de las humanidades. Creo que aún falta, y más cuando han habido pues denuncias de acoso, denuncias de pronto de donde no hay sanciones, algunos actores violentos dentro de las universidades, donde a veces no hay protocolos claros para poder hacer estas denuncias y que sean efectivas. Una encuesta que se hizo en el 2019, donde hablaba de que más o menos 27 personas entre estudiantes, profesores y administrativos conocían casos de acoso sexual, esto entre como unas 5 universidades en Colombia. Entonces, hablamos de que es por ejemplo, el tema del acoso, una práctica común que es reflejo también pues, de una sociedad y pues que requiere en el campo, por ejemplo, de la academia, hacer un trabajo juicioso en cuanto a los protocolos y medidas y canales de denuncia que sean pertinentes y oportunos para tratar uno de estos temas, ¿no? Que es uno de los temas, pues hace parte de esa propuesta de visibilizar y denunciar estas prácticas que violentan a las mujeres, en este caso, en entornos universitarios. Digamos que si nos preguntamos cómo han surgido más las prácticas feministas en la academia, hay que entender también por práctica feminista la acción política, ¿no? La praxis que reivindique los derechos de las mujeres y que muestra y critica las desigualdades entre los sexos. Entonces, en cuanto a prácticas feministas en la academia, creo que han surgido muchas agremiaciones y agrupaciones, tanto de mujeres estudiantes como mujeres profesoras, que se han unido para defender sus derechos frente a autoridades también dentro de las mismas universidades, dentro de la misma academia. Entonces,
bien sea en el caso de los acosos o de la diferencia salarial o del poco acceso de las mujeres en la academia. Esto ha sido parte también de la práctica, ¿no? De estas agremiaciones que se han dado dentro de las universidades. Entonces, eso ha sido por un lado, pero por el otro, también han habido puntos de encuentro de academia donde se habla sobre la mujer como objeto de investigación, como objeto de reflexión, las condiciones de las mujeres, ¿no? De acuerdo, bien sea a nivel social, bien sea a nivel sexual, las mujeres históricamente. También se ha hecho una reflexión teórica sobre la mujer y desde las pensadoras. Entonces, ha ido incrementando en ese sentido espacios. No ha sido realmente reciente, pero ha habido un gran esfuerzo, por ejemplo, por hacer congresos sobre mujeres, congresos sobre feminismos en la Academia Filosófica. Hay coloquios sobre mujeres y pensamiento feminista. Hay una red colombiana de mujeres filósofas. Si vamos a mirar esta red, por ejemplo, nos damos cuenta que son muchísimas las mujeres y estudiantes que están haciendo reflexión filosófica y que nos genera bastante preguntas, ¿no? Porque seguimos quizá teniendo una mayoría de docentes solamente masculinos, ¿no? Docentes hombres en la academia, cuando vemos que hay una gran multitud de mujeres que se han formado, por ejemplo, en esta disciplina, por hablar de filosofía. Entonces, se ha abierto también y ha habido un interés reciente por hacer y crear grupos de estudio dentro de las facultades. Y bueno, yo quería preguntarte como cuáles serían como los retos o las dificultades de entablar discusiones feministas desde la academia. Esa preocupación también ha surgido recientemente frente a ver cuáles son estas prácticas que incluso en la docencia estamos teniendo y a nivel curricular en las universidades, que a veces se han hecho de manera como inconsciente, no hemos hecho justamente conciencia de revisar qué decimos, cómo lo decimos, en qué nos enfocamos. Y creo que en ese sentido, todas estas reflexiones y las ganancias que ha tenido los movimientos feministas, la teoría feminista también, por supuesto, han generado también preocupaciones y nos han planteado ya preguntas que en la academia hay que tomarse en cuenta para la reflexión, ¿no? La reflexión tanto de las prácticas docentes como también de la situación en la que nos encontramos históricamente para cambiarla, para ser críticos al interior, pero también propositivos para responder también a unas exigencias sociales y actuales. Cuando tú me preguntabas, por ejemplo, de cuáles serían esas dificultades y retos, ¿no?, de entablar estas discusiones feministas en la academia, hay unas que creo que es la más difícil de enfrentar y es el prejuicio machista a la hora de hablar y plantear y poner sobre la mesa la discusión sobre los problemas de género. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, un docente que quiere hacer un seminario sobre teoría feminista en el cual se inscriben estudiantes de ambos sexos. En el proceso vemos más disputas que repiten prácticas hegemónicas de poder y de dominación que realmente un interés genuino por comprender de qué me habla la teoría de género. Como por ejemplo, a veces hay compañeros que no están abiertos a discutir sobre la cuestión del machismo porque se sienten realmente aludidos u ofendidos, y el camino que eligen es más demeritar el aporte de las compañeras y mostrar actitudes de superioridad en el discurso, buscando casi siempre o mostrando las fallas en el discurso o en la incoherencia de sus compañeras o de incluso de las autoras que se están revisando. O sea, esto lleva a veces a que muchos de los grupos de estudio sobre géneros, estas discusiones feministas, se cierren y que sean de mujeres para mujeres, de mujeres intelectuales a mujeres intelectuales que reflexionan sobre este tema, ¿no? Han habido situaciones donde incluso hay colegas que pues dicen que esto no es filosofía, así como las mismas discusiones que a veces hay sobre si existe o no filosofía latinoamericana, ¿verdad? Que estamos hablando es de un ser universal, de un ser humano, ¿no? Y creemos que de pronto es menor, ¿no? O que de pronto no es tan importante el hablar sobre estos asuntos de
qué es ser mujer, cómo se ha configurado la mujer, cuáles son las situaciones de las mujeres en diversos momentos históricos o incluso en diversas regiones, también dependiendo nuestro enfoque, ¿no? Cristina, hay un aspecto que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir con respecto a esa falta de entendimiento que muchos colegas expresan a la hora de escuchar pues, a las colegas que están trabajando sobre aspectos de género. Mi pregunta es muy hermenéutica en el fondo y es cómo escuchar al otro para poder entendernos, porque si no escuchamos al otro, no podemos entender efectivamente qué es lo que el otro nos está tratando de decir, qué es eso de que el otro se está refiriendo a nosotros y nos está queriendo mostrar a la larga con todo este problema de del género, de las violencias que están detrás en la academia. Entonces, mi pregunta muy concreta es, ¿cómo podemos llegar a llevar a la práctica esta escucha que nos permita una comprensión de lo que las colegas están trabajando y están diciendo y están tratando de señalarnos? Sí, claro, esto es justamente una preocupación y un quehacer hermenéutico, que es la base, como también lo dice Gadamer. O sea, sin escucha no hay comprensión, y sin comprensión y sin la escucha tampoco hay diálogo, ¿no? Y el diálogo es lo que nos permite aprender y enseñar. Es decir, está unido a todo un proceso también de aprendizaje, un proceso pedagógico, el escuchar. Creo que hay muchas maneras, o sea, una justamente tiene que ser con el escuchar también desde lo básico, escuchar la denuncia, por ejemplo, estoy pensando en los casos de denuncia de acoso sexual que se ha dado en las universidades, que tenemos casos en Colombia. Entonces, el escuchar, por ejemplo, el primero el escuchar antes de juzgar, porque es que este ha sido también el problema, que muchas veces si alguien está denunciando un acoso sexual por parte de algún superior, pues no se le escucha, sino que se le juzga inmediatamente. Entonces, esa sería una primera de las formas, ¿no? Otra es el escuchar también lo que tienen para decir las compañeras y los compañeros, incluso en cosas tan simples como el uso del dar la palabra. Hay que también promover espacios donde hombres y mujeres se sientan cómodos hablando, pero donde no solamente la palabra sea tomada por hombres o por hombres en este caso, y que la mujer no hable, ¿verdad? Es decir, hay que promover, si soy docente, promover espacios donde todos participen, ¿no? Donde hay una participación activa. Creo que también el escuchar, por supuesto, a otros que vienen de afuera. O sea, el escuchar a alguien que esté a veces por fuera de la academia, creo que el refrescar un poco la academia con un poco de lo que se está haciendo afuera, lideresas o líderes que están en movimientos sociales, nos pueden ayudar a ver en perspectiva como, oye, lo que hacemos a veces de pronto en la academia no está escuchando otras realidades. También creo que incorporando en el currículo clases sobre género, sobre teoría de género, y en filosofía yo creo que se ha dado. Hemos hablado y hemos leído a Hannah Arendt, hemos leído a Simone de Beauvoir, hemos leído a Judith Butler, pero también sería importante leer no solo lo que las filósofas tienen para decirnos de acuerdo a nuestra corriente de desarrollo, no sé, una Edith Stein, por ejemplo, en la fenomenología. Tenemos no solamente estas mujeres que debemos visibilizar dentro del currículo, sino específicamente temas sobre teoría de género. Entonces, leer, por ejemplo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Para ver cuáles son las denuncias ahí que están detrás de esta pregunta de qué es ser mujer, ¿no? O El género en disputa de Judith Butler, cómo revertir y poner entre paréntesis también incluso el sexo, porque hemos hablado del género y acá nos dicen, bueno, incluso vayámonos a problematizar el sexo, qué tanto ha sido o no
impuesto, ¿no? Entonces, o incluso ir a un John Stuart Mill, ¿no? Y retomar incluso desde la filosofía política este tratado, bellísimo tratado de la esclavitud femenina. Entonces, creo que pueden ser desde diferentes orillas y cada uno se ubica en lo que es su especialidad, desde donde puede aportar, ¿no? Desde su trinchera, diríamos. Entonces, hay incluso también, hay que hacer investigación en la línea de feminismo filosófico, así, sin que nos dé pena decirlo, ¿verdad? Hablar del problema de la mujer dentro de la historia de la filosofía, haciendo una crítica de cómo ha sido concebida la mujer en la historia de la filosofía, en estos autores que adoramos y que queremos y que seguiremos leyendo seguramente, a pesar de sus expresiones misóginas, ¿no? Y planteamientos abiertamente contra la mujer, pero que también de eso hay que hablarse, ¿no? También de eso hay que mostrarlo. Claro que sí. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría preguntarte para ti qué es el feminismo. Y pues más que todo, como qué texto, qué autora tú le recomendarías a alguien que se está como incursionando en el mundo del feminismo filosófico. Yo creo que, o siempre he comprendido más bien el feminismo, más como una posibilidad concreta de ser mujer en el mundo, ¿no? Es un modo específico de ser y estar como mujer. Nosotros todos estamos siguiendo a Heidegger como seres en el mundo, arrojados a un mundo, a una temporalidad, ¿no? Y a una espacialidad. Pero hay unas determinaciones particulares que también nos definen en este tiempo y en este ser aquí, ¿no? Y ahora. Entonces, creo que el feminismo viene siendo para mí una de las tantas formas de vivir en este tiempo y en este mundo, ¿no? Entendiéndonos como, o entendiéndome como ser, claro, como un ser humano, pero también como en mi determinación específica como ser, por ejemplo, mujer, como ser mujer docente, como ser mujer filósofa, como ser pareja, como ser hija, ¿no? Como ciudadana, como mujer extranjera en estos momentos. Es decir, estas determinaciones son también ontológicas, así que el feminismo en su pluralidad, porque hay que decir también que el feminismo no es una sola cosa, ¿no? Hay múltiples feminismos, hay muchos postulados, incluso dentro del mismo feminismo hay disputas, hay puntos en que no hay concordancia, no todos miran el feminismo desde la misma perspectiva, pero todos se unen en últimas en unas reivindicaciones de derechos, en unas prácticas que lleven a una transformación de los modos en que hemos venido viviendo y concibiendo el ser mujer y cómo es también la situación de la mujer que la lleva en muchos casos a ser desigual en comparación con la del hombre. Entonces, creo que el feminismo es una de esas posibilidades, una de las tantas posibilidades de ser existir en este ahora. Y también que la educación sí tiene una importancia radical en desarrollar y en incluir a la mujer en procesos que son parte de la sociedad. Miren, si vemos, por ejemplo, el acceso de las mujeres en la educación superior en Colombia, hablo en el caso nomás de Bogotá, se hablaba de que habían unas 57 mujeres tituladas en universidades privadas y veíamos que había una diferencia en universidades públicas. Estamos hablando más o menos del 40% no más de las mujeres que se titulan y que acceden a la universidad pública. Y uno se pregunta, bueno, seguimos teniendo entonces también una brecha, porque tú al inicio nos preguntabas, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Hay menos mujeres y pues entonces hay menos mejores, pero mujeres que pueden o no acceder. Entonces es un tema también miren que los problemas de género en últimas también empiezan a tocarse y a ser parte de problemas sociales, como en este caso el problema de la pobreza, el problema del acceso, el problema de la diferencia socioeconómica. Eso también lleva a que no todas las mujeres puedan educarse, ¿no? Pues nada, yo creo que la invitación ya final
sería pues a leer un clásico que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más que creo que serían importantes leer. Yo creería que en Simone de Beauvoir está justamente estos puntos esenciales de donde parte la filosofía feminista, ¿no? Es un texto que ya sabemos que es bastante viejo, ¿no? Que se dio en 1949, pero que plantea los puntos quirúrgicos, ¿no? Puntos como la mujer nace o se hace, la construcción de la mujer es un constructo o pues por el ser mujer ya está determinada su naturaleza. Hay discursos, por ejemplo, de la mujer que la han construido de cierta manera y le han determinado qué ser, qué hacer y qué pensar, o por el contrario, es algo también que se da por el simple hecho de ser mujer, ¿no? El sexo nos determina para ser y pensar de cierta manera. Hay muchos interrogantes que son muy interesantes de plantearnos. Y creo que en esta posibilidad que también nos da la filosofía, esta libertad que nos da la filosofía, creo que es uno de esos textos que indudablemente hay que volver a él. Claro, habrán algunas cosas que ya se han dicho, no, pues ya Simone de Beauvoir en este aspecto estará superada, pero creo que es como de esos libros que sin duda hay que leer, como junto con otras mujeres, ¿no? No solamente está ella, está Lucy Irigaray, por ejemplo, ¿no? Con Speculum. También podríamos leer Sexo y Filosofía, ¿no? Podemos leer, bueno, si nos vamos quizá más atrás, podemos incluso hablar de la reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no? De Mary Wollstonecraft. Entonces, hay mucho material, creo que hoy han hecho un esfuerzo gigantesco, muchas organizaciones, de revisar muchas autoras para poder pensar este tema que es de nuestros tiempos. Vale, Cristina, muchas gracias. Los retos para la academia que provienen del feminismo son de enormes proporciones. Está la abolición y la atención de acciones violentas y acoso hacia las mujeres dentro de las universidades, aspecto que tiene relación con una praxis política en función de la defensa de los derechos de las mujeres. Por otro lado, está el establecimiento del género como un objeto de estudio en las universidades, en donde se estudia las experiencias históricas sobre su configuración como mujer en las sociedades actuales, entre otros temas fundamentales. De allí la importancia de establecer redes de académicas y filósofas en donde se organicen grupos de estudios y congresos donde se aborden estos temas. El reto de escuchar al otro para entender aquello que se denuncia. Con esto nos despedimos, pero antes quisiéramos invitarlos a escuchar nuestro último episodio de este ciclo de charlas que girará en torno a los movimientos sociales y el feminismo. Hasta entonces. Esto es Ocurrencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas.